de Medellín para todo el planeta. El reggaetón, un género que ha dominado las pistas de baile y las listas de popularidad, va mucho más allá de la música. En los últimos años ha tenido un impacto significativo en la cultura juvenil, especialmente en su forma de hablar. Hoy exploraremos cómo el reggaetón ha transformado el lenguaje de los jóvenes y cómo esto refleja cambios sociales y culturales en nuestra sociedad. Al principio el reggaetón era muy complejo por las letras porque había muchas verdades que era como difícil de mencionar, y el género que se creó en ese tiempo era underground, se decían muchas cosas de la calle, eran marginados porque pues utilizaban unas jergas que no aceptaban en las emisoras, que no aceptaban en televisión. Entonces hubo un stop, como que no se podía decir muchas malas palabras, y poco a poco empezaron a mejorar las letras con no tanta jerga de la calle, sino más de conciencia. Empezó a mejorar bastante el género y empezó a funcionar, y empezamos a mejorar todos en las letras, en los ritmos. Empezamos a estudiar un poquito más. Hoy día nosotros podemos decir cualquier jerga, cualquier mala palabra con otro tipo de sentido. Entonces eso hoy día es como aceptable en cualquier música que nosotros hagamos. Tengo muchas palabras que no se interpretaban como en ese tiempo correctamente. Por ejemplo, el cocorote, que yo digo una canción de las mujeres en el club. Yo antes decía cocorote, pero es lo mismo que bichote, bichota. Pero era otra, en esa jerga, en ese momento, cocorote era como que decir el bichote. Era como decir el duro, era como decir la persona que más manda, el más duro. Entonces yo en ese tiempo me sentía de esa manera y utilicé esa palabra cocorote, que pues yo sentí que en los barrios se decía bastante. Incluso fue una palabra que mi mamá me dio, porque mi mamá es de mucho más para atrás, entonces me dijo: tú eres un cocorote. Entonces siempre la utilizaba como para mí, sin saber el significado completamente. Y esa es una palabra que se me marcó bastante en Puerto Rico después de que pasó el tiempo y la gente como que empezó a conocer eso. Ha evolucionado tanto la música, que en cada país ya hay mucha gente haciendo música reggaetón, y hoy día la música ya tiene muchos hijos. O sea, siempre salen muchos artistas nuevos de diferentes países. Por ejemplo, aquí en Colombia ya nosotros tenemos que mencionar que mundialmente Balvin, Maluma, Karol G, Feid, ya se está colando Ryan Castro, Bless, el mismo Capo que salió hace poquito, ya tiene una atención. Entonces ha evolucionado bastante, seguimos haciendo hijos, y creo que es un género que tiene mucho futuro por la gran semilla que muchos artistas anteriores han puesto ahí. La nueva generación consume tanto reggaetón, los niños consumen tantas las plataformas digitales y las redes sociales, que automáticamente hay una parte científica que si tú escuchas 18 veces algo, en tu cerebro se te queda. Entonces, ¿qué pasa? El TikTok, el Instagram, el Facebook, es diario que tú puedes escuchar 18 veces lo mismo. Entonces, es bien difícil. Yo tengo un hijo de 4, de 5 años, y se sabe medio catálogo mío que yo ni me lo sé. Esas personas, esos cantantes que influyeron en toda esta parte del continente, como lo fue en ese entonces Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, Tego Calderón, Héctor y Tito, todos esos artistas fueron influyentes en la radio, comenzaron a sonar en la radio, nosotros comenzamos a sonarlo en la radio, y bueno, fue algo muy bueno, porque imagínense que al sonar tanto, a la gente comprar tanto esos discos piratas en el centro, pues estos chicos querían llegar a ser ellos, o sea, querían ser los Wisin y Yandel, los Héctor y Tito o los Daddy Yankee. Entonces, eso fue como una especie de como se dice en inglés, wannabe, que quiero ser como ellos. Entonces, creo que esa fue una de los primeros elementos para que el género urbano en este territorio
pues se hiciera notar, querer ser como los grandes de ese momento. En ese entonces, mientras sonaba Wisin y Yandel, Tego Calderón, Héctor y Tito, Don Omar, también en Medellín comenzaban a sonar, a llegar a las emisoras, a comercializar, así fueran discos quemados, artistas como, pues hablo de quemados, de la remasterización, del proceso como tal que conocemos de quemar discos en un computador. En ese entonces a la par también estaban artistas como J Balvin, como Chaco, Final, Golpe a Golpe, representaban como comunas. Ejemplo, Castilla tenía a Golpe y eran muy conocidos en ese sector, también Chaco, J Balvin. Entonces esas que hoy son muchos ya unas estrellas, hablando del tema de Balvin por ejemplo, sonaban o querían sonar a la par. Es decir, desde ese entonces ellos ya estaban haciendo la tarea. Creo que eso fue muy bueno porque cuando sonaban todas estas estrellas en la radio y venían a conciertos, ya nosotros teníamos esos primeros indicios de que íbamos a tener artistas así de grandes. Entonces eso me pareció muy importante a la hora de hablar de la música y de la cultura, de los inicios del género urbano en esta ciudad, porque esos que fueron los pilares, que ya hoy son estrellas, definitivamente tuvieron que ver mucho desde abajo, trabajo con las uñas, pero lo lograron. Es muy interesante y es aplaudible que todos esos artistas que trabajaron tan duro hoy son referentes a nivel mundial. Cuando comenzó la música, cuando comenzaron ellos a hacer las canciones, como les digo, en discos piratas o querer presentar la música en la radio, la influencia fue demasiado a la hora de vestir, a la hora de hablar, a la hora de mirar, a la hora de tener gafas, a la hora de tener novias. Entonces influyeron culturalmente bastante. Musicalmente comenzaron, pero eso trascendió a la cultura. Una de las primeras canciones que yo le di play en 2003 en la radio, estaba yo en una emisora que se llama Tropicana, que era reggaetón, fue Para que se lo gocen. Otra fue El Dembow. Entonces es algo que tenemos o hemos tenido que luchar bastante, afrontar y responder bastante nosotros como comunicadores o locutores o directores o programadores de radio con ese tema. ¿Qué pienso yo? Que desde 2003 que llegaron esas canciones hasta hoy, sigue la gente, sobre todo los que no son gustadores de ese género, tenemos mucha crítica y bueno, desde el género para el baile hasta el sonido y mucho más el vocabulario, ha tenido detractores. ¿Qué han hecho los medios? Muchas veces emisoras cortar esos pedazos, ponerles el pito o el silencio para que no suenen en la radio o para los oyentes no les suenen esas canciones pues grotescas o vulgares, por decirlo así. ¿Qué pienso yo? Que si bien hemos tenido detractores, pues hay muchos géneros que también han tenido ese tipo de vocabularios y artistas. Entonces es simplemente acomodarnos y no basarnos solamente en que si una canción tiene un contenido alto, pues la vida continúa y los gustos hay que respetarlos. Nos estamos acomodando a un género que más que vulgar, veámoslo como abierto y sincero a la hora de expresarse en los barrios y en la cultura. Bueno, una de las canciones que yo más recuerdo que yo la programé, le di play, ya fue, en ese entonces pues no había tanto WhatsApp sino línea directa, teléfono, y yo afrontaba y explicaba, era La Quemona. Esa canción tuvo un alto contenido y una canción hecha inclusive en Colombia. Esa canción me tocó hablar con mucho padre de familia que no, porque nos llaman a la emisora que la quitaran y que los hijos se la estaban aprendiendo. Entonces era una situación muy particular, pero yo sé que todos los programadores o locutores se acuerdan de esa canción, de La Quemona. El reggaetón, como todas las músicas en general y como todas las épocas también, aportan a la construcción de nuevas formas de comunicarse, y obviamente que el reggaetón no iba a ser un género que se iba a hacer a un lado, sino que también trae consigo una propuesta de lenguaje que lo que ha hecho es expandir
con nuevas formas de representarse, con, digamos, nuevas palabras también, nuevos sonidos. Y yo lo que diría es que se amplía un poco, sobre todo en la juventud, una manera de comunicarse y de representarse, especialmente las personas que están inmersas en la subcultura del reggaetón. El reggaetón como digamos, un género que impacta, no sabemos si positiva, negativa, sino que genera un impacto en las generaciones jóvenes, empieza a poner unos lenguajes, unas palabras que luego las personas o los jóvenes en especial empiezan a apropiarlas y empiezan a hacer uso de ellas, ¿cierto? Términos como bichota, corillo, etcétera, hoy están pues presentes en nuestro lenguaje y digamos nuestros reggaetoneros antioqueños o colombianos también empiezan a poner en las letras palabras como que son propias del lenguaje nuestro, también empiezan a ponerlos ahí. Entonces uno puede escuchar hoy a los puertorriqueños decir, por ejemplo, que chimba, ¿no? Esa palabra que es muy de nosotros, que incluso Ryan Castro la usa pues la usa en todas sus canciones cuando dice que chimba so, que es su productor. Entonces ya los puertorriqueños empiezan también, y la gente de la comunidad latina empieza también a apropiar esas palabras, pero la palabra bichota, por ejemplo, que es una palabra que no pertenece a nosotros, pero que pertenece a la subcultura, empieza a entrar también y a saber nosotros eso que representa y qué significa, y por supuesto la empezamos a usar. Todo evoluciona, y más que todo en la música también, ese es un principio, el principio de evolucionar, el principio de traer nuevas palabras, nuevos sonidos, nuevas formas de representarnos, nuevas estéticas, y yo puedo decir algo como que lo discuto mucho como con las personas con las que trabajo a diario, y es que este es un género que se reinventa, porque es un género, entre otras cosas, que canibaliza a otros. Entonces se pega del pop, se pega de otras manifestaciones artísticas nuestras, y entonces eso hace que se genere una evolución constante, como una especie de explosión de lenguaje que enriquece profundamente a las composiciones y a las producciones de este género musical. Uno podría pensar que el reggaetón, con sus palabras, podrían muchas personas apropiarlas para usarlo como un lenguaje negativo, y otros podrían decir que al contrario lo que ha hecho es expandir algo, ¿cierto? La respuesta es que la música está ahí presente, y creo que cada persona empieza a identificarse y a comunicarse entre nosotros o entre nosotras con esos lenguajes. Entonces, lo que yo creo es que el género ha permitido construir una nueva comunicación, un nuevo lenguaje, como el lenguaje de los emoticones. Digo, ya nosotros, para decir que estamos felices o que estamos aburridos, lo hacemos con eso, y eso pues permite que los que sepamos qué significa eso, esas caritas y esas cosas, pues lo podamos entender. Entonces yo creo que ha impactado de alguna manera en que ha enriquecido también la forma de comunicarnos, y entonces eso no lo podemos ver como malo o como positivo, sino como la posibilidad que tiene el mismo lenguaje nuestro de expandirse, sobre todo a través de estas prácticas y de estas escuchas que tienen los jóvenes y las jóvenes que escuchan el reggaetón. Okay. Bueno, por ejemplo, en mi caso, con el lenguaje pues como el reggaetón, creo que me he identificado mucho con la parte como del vestuario, porque siempre pues he tenido como esa estética como de los tenis, ¿cierto? Que casi siempre son como los tenis Adidas, los Nike, ¿cierto? Que siempre han usado así, los pantalones anchos, me encantan los pantalones anchos, entonces siempre los he como adoptado mucho desde la parte del vestuario. Y desde la parte, por ejemplo, del lenguaje, algunas frases que sí uso mucho en mi cotidianidad, principalmente para referirme como a mis amigos más cercanos, no con todo el mundo, pero sí con mis amigos muy muy cercanos, es la palabra amor. Entonces yo siempre les escribo amor, es como esa palabra que para mí significa como esa persona que quiero mucho, que es muy cercana para mí. Y algunas palabras también como el parce o que chimba, que es como para así decir que algo me parece muy bacano, muy chévere. Digamos que esas son como las palabras que yo... Bueno, yo creo que incluso la de... A mí me da mucha risa la de Karol G, que es la frase de la bichota, que me ha molestado mucho con cuando alguien está muy
¿Cómo lo dice uno? Como muy arreglado, Muy que hacemos arreglado, de sí. hecho, él está bien La bichota bichota. y se hace las uñas. Creo que ese es uno con el que se suele uno identificar bastante. Y me acuerdo mucho también una frase, que creo que era Pitbull el que la usaba, o no recuerdo quién, de reggaetón, creo que se generalizó entre todos y fue el ya tú sabes. Entonces ya era, alguien decía cualquier cosa ay, vos conoces tal, ya tú sabes. Entonces, lo decía uno mucho. Entonces, también esas son cosas que más allá de una palabra en específico que de pronto venga de otro lado, también son como las frases o incluso partecitas de una canción. Me acuerdo mucho de ese programa de frases de reggaetón que había en YouTube, en donde representaban una acción justamente con esas frases, de lo estás machucando, y ponían el fragmentico. Sí. Entonces, yo creo que me identifico mucho con eso y de día de hoy sigo en medio de las conversaciones, me meto un pedacito de canción ahí. Sí, yo creo que nos hemos como identificado mucho, más que todo como con ese reggaetón muy paisa, no tanto como el puertorriqueño, ¿cierto? Como de otros lugares, sino como el paisa, que es como el que nos representa todo. Igual el reggaetón yo creo que fue algo que, o sea, uno sí o sí termina como sucumbiendo ante él, porque aunque inicialmente todo el mundo estaba como que, bueno, los rockeros, por ejemplo, no me gusta el reggaetón, o la gente que de pronto escuchaba un género específico era, no, lo nuevo, el reggaetón, qué pereza, esa música y tal. Al final yo creo que todo el mundo termina escuchándolo, y a mí, por ejemplo, a mí me pasó, yo peleaba mucho y decía, a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta el reggaetón. Y no es lo mismo salir de pronto de vacaciones, ir a la playa y no poner reggaetón. O sea, eso Sí. siempre termina llegando ahí, aunque sea en alguna que otra canción. Con respecto a los mayores y hacia su percepción que tienen sobre la música, sobre el reggaetón y principalmente los subgéneros que están alrededor en el urbano, sí, es totalmente entendible que la gente lo primero que tenga es un choque directo con la letra, porque sí es verdad que incluso para mí, que soy joven, hay letras que me da pena cantarlas, o sea, hay partes que más bien omito porque ya son demasiado explícitas, y pues qué pena no estar diciendo eso, ¿no? Porque imagínense en una situación normal en donde está cantando a capela, uno sería capaz de cantar una canción de reggaetón con las explicidades que dicen, así sin la música. Cuando la música está detrás, pues se entiende que es música, ¿no? Pero eso los jóvenes lo entendemos, pero las personas un poco más adultas de pronto lo ven como algo mucho más vulgar y dentro de su mente un poco más conservadora, los que son conservadores dirán, no, yo prefiero no asociarme con ese género. Bueno, y es verdad que los mayores, siempre los mayores se va a criticar como las nuevas generaciones, todo lo que hagan las nuevas generaciones. Sí, eso es otro. Entonces, por ejemplo, para nosotros decimos, no, pero es que porque los niños viven pegados al celular, es muy malo para ellos, ¿cierto? Entonces es como, siempre se va a criticar algo de las nuevas generaciones, aunque uno de su propia generación también lo haya vivido. Por ejemplo, nos parece muy curioso que los mayores critiquen tanto, digamos, a la parte pues, del reggaetón, a todo ese género urbano, que por las letras, cuando uno va a ver letras de canciones, por ejemplo, parranderas, y son incluso más groseras que el reggaetón. Entonces, sí, eso es como ese contraste. Simplemente son generaciones diferentes, que escuchan cosas diferentes, y obviamente, pues, es como eso de criticar a la nueva generación por lo que está haciendo, pues, como por evolucionar, ¿cierto? Pues sí, ese punto está interesante porque es verdad que el reggaetón no es el único género que ha traído temas muy explícitos, palabras más bien groseras dentro de una canción, porque de hecho si uno escucha al Rojo Vivo de... ¿Cómo se llama este señor? Ay, sí, bueno, el de la pelea con el diablo, yo pelea con escucho el esa diablo, canción, ay, impresionante, eso es un reggaetón pero con música más montañera, con Sí. un ritmito más, Y ese sí más que es coloquial. explícito. No miro para el lado, si se da porque por eso hemos trabajado. Nada regalado, estoy subiendo y aún no he firmado. Ey, de camino a la C, claro, estamos preparados. Yo siento que el reggaetón llegó para innovar mucho el sonido en Medellín, siento que lo acogimos y le dimos nuestra esencia, siento que por eso es que ha funcionado tan bien, porque no somos artistas, el artista paisa o el artista colombiano no es un artista que tiende a replicar, sino que tiende a tomar, aprender y empezar a implementarlo en su carrera, y lo empezamos a hacer de una forma que le da como mucho gusto a la gente. Realmente lo que yo busco como artista independiente, artista emergente, es como catapultar un poquito de lo que puedo ver desde mi realidad. Entonces, por lo general utilizo mucho palabras que van mucho con mi cotidianidad, con mis amigos, con mis amigas, con mi pareja, con todo. Entonces, siento que lo que yo implemento en mi música es un toque de realidad. El lenguaje que más me gusta utilizar es, por ejemplo, mamacita,
mami, mi amor, flaca, vamos a darnos un roce, vamos a darnos una vueltica por acá por la manzana. Son algo que siempre me conecta mucho como con mi realidad, con mis raíces, con mi barrio, que por cierto soy de la Comuna 1 de Medellín, muy orgullosamente hacerla real todo el tiempo. He tenido bastantes artistas que me han inspirado con su carrera, con su forma de hacer las cosas, con su humanidad, con su forma de conectar y hacer que la música trascienda. Entonces, algunos de esos, por ejemplo, acá de Colombia, serían, no sé, J Balvin, Maluma, Karol G. Con ustedes, Tali Mendoza. Estoy con la más alta que la grosa. Un perreo en mi casa con Dani Osa. Esta noche la misión es peligrosa. Me pongo sata. Yo pienso que el reggaetón sí es como que el reflejo de muchas cosas, no solamente de acá de Medellín, sino que tú sabes que realmente ni en Puerto Rico ni en Colombia, fue de Panamá, y de Panamá se evolucionó tanto, incluso en Puerto Rico le pusieron la palabra reggaetón, entonces eso es una evolución, ya acá lo traen a Medellín, y en Medellín le buscamos como que el toque paisa, porque si tú comparas los ritmos no eran los mismos, si tú te pones a analizar una canción puertorriqueña, no te va a sonar lo mismo que una paisa. Te voy a hacer un ejemplo. Hay una canción que dice, puedo ser de que no te acordarás mañana, que es de Raycon. Ahora si tú te vas a Daddy Yankee, a ella le gusta la gasolina, tienen su balance, así que es muy distinto. Por eso Medellín adoptó el género urbano, el reggaetón, pero a su manera. Yo creo que el reggaetón ha evolucionado porque las personas se adaptan a las nuevas palabras, a los nuevos ritmos, incluso a la forma de expresarse de los artistas, porque eso es algo que influye mucho. Y por ejemplo, te voy a dar ejemplos de palabras nuevas que evolucionan: fletes, chimbita, en Puerto Rico dice picheo. Yo creo que la gente ha conectado con mi música, todo el público, porque yo hago cosas que se puedan identificar en su vida cotidiana. Por ejemplo, algo que estén sintiendo en ese momento, básicamente si están tristes, si están felices, hasta, como yo digo, conquistar a una chica. Ahí les debo los tips. Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar. Sé que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad. Ok, yo creo que la música influye de una manera muy grande a lo que vivimos normalmente nosotros, los seres humanos, y más en Colombia, que es un país tan jocoso. Entonces siento que la cultura, en este caso del reggaetón y de los boricuas, siempre ha influido y siempre ha sido, digamos que, un referente para nosotros en cuanto a lo musical y también como que en cuanto a las vibras que tiene. Entonces creo que siempre hay palabras que quedan en la mente de nosotros, y no pasa solo como de Puerto Rico y Colombia, sino entre todos los países. En España uno siempre coge como palabritas o cosas que le quedan en la mente, que repiten, y uno las empieza a usar. Por ejemplo, la palabra cabrón, que ya nosotros la adoptamos y ya, hey cabrón, hey esto y lo otro. O por ejemplo, como que la palabra ignorar, ya uno dice como que pichea, no, pichea. Y también así como con muchas otras cosas. Por ejemplo, yo que trabajo con artistas, a veces me dicen como que, hey, no, yo quiero es un jugo de China. Y uno, jugo de China, ¿cómo así que jugo de China? Ah, no, es jugo de naranja. Y también hay muchas cosas en las canciones que uno adapta y las termina usando, y termina uno como hablando un poquito de todo gracias a lo que es la música. En temas de lenguaje yo me siento identificado porque primeramente soy joven y siento que es un género en el que su mayoría está compuesto por artistas jóvenes, lo cual siempre están hablando sobre vivencias o palabras que se están utilizando en estos momentos. Entonces, al ser joven me identifica como que lo que está sucediendo ahora. Entonces por eso me siento identificado con lo que pasa y con lo que narran en sus canciones. En mi opinión, uno siempre se aferra o quiere más, o le da más valor a algo según con lo que tú hayas crecido. Por ejemplo, uno siempre dice como que el Play 2 fue lo mejor y que el Play 5 es algo suave, pero es porque uno creció con el Play 2 y eso es lo que quiere y eso es lo que siente de uno. Yo siento que así tal cual pasa con la música. La gente, digamos que los adultos o las personas con más edad,
en ese tiempo estaban en el flow de las baladas, en el flow del merengue, en el flow de la salsa, y ellos que crecieron con ese género, para ellos eso es la música. El reggaetón, si bien es un género un poco más simple en cuanto a los instrumentos y a las cosas que lo componen, sigue siendo eso, música. Entonces yo creo que con el pasar de los años y también con muchos artistas que han llegado a inyectarle su esencia, y artistas diferentes con propuestas nuevas y llamativas, han logrado que ahorita un abuelo, una abuela de 80, 90 años se pueda sentir identificada con Karol G. Entonces yo siento que si bien es algo que no adoptan a un full, es algo que ya al menos escuchan y les gusta, y eso por lo largo de los años como que va a ir mermando, y va a llegar un momento en el que todo el mundo, o bueno, yo creo que ya todo el mundo escucha reggaetón.